Buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la ocasión en la que usted esté mirando este video, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y hoy, a través de esta presentación, a través de esta serie de videos, vamos a exponer sobre el tema que nos corresponde, el cual nos toca a nosotros, que es algoritmo de planificación. Yo soy el primer integrante a la hora de exponer. Primeramente, vamos a hablar algo poco sobre un algoritmo. En pocas palabras, algoritmo es una planificación computerizada bien definida que incluye valores o conjunto de valores. Valores de entrada que al final van a terminar siendo valores de salida, el cual será a través de un procedimiento para llegar a ello. De eso se trata un algoritmo. Es prácticamente una serie de instrucciones para llevar algo a cabo, algo definido. Podemos ver varios ejemplos a nuestro alrededor. Aún en nuestro cuerpo humano hay varios algoritmos, varias instrucciones que se siguen para llegar a un fin. Si nos miramos hoy a nuestro alrededor en nuestro día, hay varios algoritmos de planificación para obtener el montón de información que nosotros necesitamos, qué información necesitamos, cuándo la necesitamos y cómo la necesitamos, según las instrucciones que nosotros damos, que es algo muy esencial ahora en nuestros días. Hoy lo que conocemos como algoritmos es algo que nos ayuda plenamente, nos define en cuanto es la computación, en cuanto es dar instrucciones, en cuanto es seguir algo para llegar a un fin. Y la planificación, claramente, es tener un orden. El algoritmo de planificación es tener un orden, una seguridad, una facilidad en nuestro sistema, que son tan esenciales ahora en nuestros días, para poder cargar con todas nuestras necesidades como usuario, que son muchas. En este caso vamos a hablar un poco sobre los ciclos de ráfaga de CPU y el ciclo de espera. El ciclo de espera. En cuanto entendemos ciclo de ráfaga de CPU, es lo que ocurre en al momento de ingresar o que algún programa pida, pida o envíe una solicitud. Miramos que a través de la computación, estamos en nuestro sistema, está el CPU, está el sistema operativo, como hemos visto, es el que administra todo lo que está dentro de la manera más eficiente posible, todos los componentes del sistema, todas las herramientas. Cuando un programa viene y hace una solicitud, primeramente está nueva, que es la nueva solicitud. Después sigue el ciclo que está listo, está preparado para ser ejecutado. Y luego viene la ejecución, que es en el momento que se está ejecutando. Cuando ya está utilizando recursos del CPU, donde ya el sistema le ha asignado recursos del CPU. Igualmente, está una parte que es el ciclo, que es la espera. Es cuando el sistema operativo pone en espera la ejecución del programa, lo que se está ejecutando en ese momento. Y ya en ese momento no puede regresar otra vez a la ejecución, sino que regresa a listo. Está listo para volver a ejecutar y termina con la fase final, que es terminación, ya ejecución, ya cuando está plenamente ejecutado. Y a través de este proceso, lo más común es que tenga un ciclo de ráfaga de CPU, que es cuando se está utilizando los recursos del CPU. Luego, seguidamente, viene un ciclo de espera. Un ciclo de espera. En ese ciclo de espera, normalmente, lo que había era algo inactivo. CPU todos los componentes estaban esperando en ese ciclo de espera. Pero ¿qué se hace con la planificación? Igualmente el sistema operativo. Viene y en ese momento del ciclo de espera, asigna al CPU, asigna esos componentes a otro programa que está en utilización. La planificador eso en cuanto a ráfagas de CPU y el ciclo de espera. Igual tenemos varios ciclos o algoritmos de planificación que se utilizan por lo que es la planificación del CPU o planificador de la CPU, que es un sistema operativo. Miramos igualmente varios ejemplos. Uno es LIFO o FIFO, que es cola, que es directamente cuando entra la primera solicitud. Y primera solicitud que llega es la primera solicitud que se ejecuta. Luego, ese es uno. Primera solicitud que llega es la primera que se ejecuta. Podemos poner un ejemplo. Cuando llegamos a un lugar a hacer la cola, el primero que llegó es el primero que sale en el banco y el último que llega, igualmente, ese es el último que sale, que es una cola. Igualmente tenemos por prioridad de mientras más pequeño sea el proceso,
más rápido va a salir. Mientras más grande sea el proceso, se deja de último. En pocas palabras, entran dos. Un programa que se utiliza un proceso que es mucho más grande, que va a utilizar mayor recurso, mayor tiempo, y ya uno que utiliza menos recurso y menos tiempo. Entonces, se va a utilizar claramente, primeramente se va a ejecutar el que tiene menos tiempo y después el que tiene más tiempo. Ese es otro algoritmo de planificación. Tenemos algoritmos de planificación apropiados y no. En este caso, los dos que acabamos de decir son apropiados igualmente. Ya los otros dos que siguen no. ¿Pero qué sucede? Se está ejecutando el programa, digamos que es un programa que está ejecutando que tiene alto tiempo para que termine. Y viene otro que es más pequeño y va a ser ejecutado en menor tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sistema, pone en pausa, pone en espera aquel sistema que va a llevar más tiempo en la ejecución y realiza la ejecución al otro, al que va a tener menos tiempo, al que en menos tiempo va a ser ejecutable y va a terminar su tarea. Entonces lo pone en espera, ejecuta, ya cuando está ejecutado, ejecuta el siguiente. Eso lo podemos ver, es algo muy común ahora en el sistema operativo, más didáctico. Igualmente, otro algoritmo otro algoritmo en la planificación del sistema es la rotación. Se le asigna a cada proceso se le asigna un tiempo. Hay varios procesos, se le asigna un tiempo. Podemos decirlo como cuando vamos a un juego mecánico. Uno paga por su tiempo, da toda la vuelta, termina. Si quiere volver, pues vuelve, paga y otra vez por su tiempo. Y realiza la ejecución al otro, al que va a tener menos tiempo, al que en menos tiempo va a ser ejecutable y va a terminar su tarea. Entonces lo pone en espera, ejecuta. Ya cuando está ejecutado, ejecuta el siguiente. Eso lo podemos ver. Es algo muy común ahora en el sistema operativo, más didáctico. Igualmente, otro algoritmo otro algoritmo en la planificación del sistema es la rotación. Se le asigna a cada proceso se le asigna un tiempo. Hay varios procesos, se le asigna un tiempo. Podemos decirlo como cuando vamos a un juego mecánico. Uno paga por su tiempo, da toda la vuelta, termina. Si quiere volver, pues vuelve, paga y otra vez por su tiempo. Entonces así es, cada proceso tiene su tiempo en el cual se está ejecutando. Eso es cuanto a la planificación del CPU. Lo que podemos encontrar en esta ocasión, el sistema operativo debe escoger los procesos que están en la cola y procesos listos para ejecutar. Y el proceso que selecciona corre en cuanto al planificador a corto plazo, lo cual escoge un proceso que está en la memoria y listo para ser ejecutado. Planificación apropiada. Cuando hablamos de planificación apropiada, igualmente miramos qué se está ejecutando y cuándo se está ejecutando. Realiza varias acciones rápidas, encarecidas, porque cuando un ciclo pasa de ciclo de ejecución a ciclo de espera, tiene que estar listo para darle ese recurso a otro programa que va a estar en ejecución, para que sea una ejecución multiprogramable, de multiprogramable. No que el CPU está utilizando y se está repartiendo entre varios, no, sino que sus recursos están siendo utilizados de la mejor manera posible. Y tenemos por último el despachador, otro componente implicado en la función de planificación del CPU. En el despachador es el modo que proporciona el control de la CPU y los procesos seleccionados para el planificador a corto plazo. Es aquel que tras que se manda la solicitud, ya el sistema operativo dice, listo, este está en espera, vamos a ejecutar el otro. Igualmente, esa es la función despachador. Rápidamente los recursos son ingresados en el siguiente proceso que se va a realizar. La idea de la multiprogramación es tener esa funcionalidad, aprovechar cada momento y cada tiempo, porque antes el CPU solo quedaba esperando hasta que terminaba un proceso. No. Ahora con las mayor funcionalidad, mayores herramientas, mayores recursos, lo que se hace es eso, que en el momento que te en espera, viene y los recursos los asigna y va asignando un poco de recursos a cada uno. Y de esa manera se realizan programas, se realiza una mejor ejecución, una mejor eficiencia del sistema y una mejor conveniencia para el usuario.
Y eso en cuanto a lo que conceptos básicos de algoritmos de planificación. Son conceptos básicos de lo que vamos a profundizar más adelante, como tipos de algoritmos, los tipos de algoritmos de planificación, la utilización de los algoritmos de planificación. Así que esto ha sido por todo. De mi parte, los dejo con mi compañero, que él va a seguir con esta exposición. Yo les voy a hablar sobre los criterios de planificación. Los diferentes algoritmos de planificación de la CPU tienen distintas propiedades y la elección de un algoritmo en particular puede favorecer una clase de procesos, sobre todo sobre otros. A la hora de decidir qué algoritmo utilizar en una situación particular, debemos considerar las propiedades de los diversos algoritmos. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que al momento en que nosotros queramos planificar algo, no lo vamos a hacer de cualquier manera, sino primero pensar cuál es el proceso que se requiere para que éste se pueda desarrollar correctamente. Número uno, tenemos utilización de la CPU. Deseamos mantener la CPU tan ocupada como sea posible. Conceptualmente, la utilización de la CPU se define en el rango comprendido entre el 0 y el 100%. Número 2, la tasa de procedimiento. Si la CPU está ocupada ejecutando procesos, entonces se estará llevando a cabo algún tipo de trabajo. Una medida de esa cantidad de trabajo es el número de procesos que se completan por unidad de tiempo, y dicha medida se denomina tasa de procedimiento, por lo cual no hay que sobrecargar el CPU ya que estaría realizando otro trabajo. Número 3, tiempo de ejecución. Desde el punto de vista de un proceso individual, el criterio importante es cuando tarda en ejecutarse dicho proceso. Tiempo de ejecución significa el tiempo que uno necesita esperar mientras se termina el proceso que se acaba de pedir al CPU. Número 4, tiempo de espera. El algoritmo de planificación de la CPU no afecta a la cantidad de tiempo durante la que un proceso se ejecuta o hace una operación de entrada o salida. Afecta solo al periodo de tiempo que un proceso invierte en esperar en la cola de procesos preparados. Tiempo de espera es, no afecta en ningún momento al proceso que ya se está realizando en ese momento y toca esperar hasta que el proceso se concluya. Y número 5, tiempo de respuesta. En un sistema interactivo, el tiempo de ejecución puede no ser el mejor criterio. A menudo, un proceso puede generar parte de la salida con relativa rapidez y puede continuar calculando nuevos resultados mientras que los resultados previos se envían a la salida para ponerlos a disposición del usuario. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto significa que después del proceso que ya se ha realizado, aquí nos va a mostrar la parte de salida, que fue lo que se realizó dependiendo del proceso y dependiendo el tiempo también que se tardó, pero siempre estando dispuesto a siempre cubrir la necesidad del usuario a pedido al CPU. Muy bien, para entrar en contexto en lo que son los algoritmos de planificación, podemos decir que son métodos utilizados por los sistemas operativos. Todo esto con la finalidad de gestionar y organizar los procesos. Estos tienen ciertas características que son fundamentales para los sistemas operativos, como puede ser la optimización de recursos, la mejora del rendimiento del sistema, así como también aplican prioridades a ciertos procesos para que algunos se ejecuten primero que otros. Y está también la división o la asignación de recursos de manera equitativa. O sea, no se le va a entregar a un proceso mayor cantidad de recursos de los que necesita, pero tampoco insuficientes. Y así que todo esto nos lleva a ciertos puntos que pueden ser negativos, como puede ser la generación de inanición. La inanición se genera o se da cuando un proceso extenso está en la cola de procesos y este no puede ser ejecutado debido a que se están dando prioridad a cierta cantidad de procesos que están entrando a la CPU constantemente. Otro punto también está el overhead de planificación. La aplicación de algoritmos de planificación en un sistema operativo conlleva utilizar recursos como la CPU y la memoria. Todo esto puede llegar a un entorpecimiento del sistema general, pero se da en ciertas ocasiones. También está el efecto convoy.
El efecto convoy se da cuando un proceso extenso está al frente de la cola y se está ejecutando. ¿Qué pasa en este caso? Se está desaprovechando el tiempo de la CPU y todos los procesos que están atrás del mismo están en espera. Así que entrando ya en contexto de lo que es un algoritmo de planificación, está el algoritmo de planificación FCFS. El algoritmo más simple de planificación de la CPU es con mucho el algoritmo FCFS, First Come, First Served. Primero en llegar, primero en ser servido. Con este esquema se asigna primero la CPU al proceso que primero lo solicite. La implementación de la política FCFS se gestiona fácilmente con una cola FIFO, a la cual ya estamos familiarizados. Cuando un proceso entra en la cola de procesos preparados, su PCB se coloca al final de la cola. Cuando la CPU queda libre, se asigna al proceso que esté al principio de la cola. Y este proceso pasa a ejecutarse, se elimina de la cola. Así que vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos un esquema, hay ciertas fallas, pero puedo explicarle de la siguiente manera. Si los procesos llegan en orden P1, P2 y P3 y se sirven según el orden FCFS, obtendremos el resultado mostrado en el siguiente diagrama de Gantt. Como podemos ver, la ráfaga de tiempo del proceso P1 es mucho mayor, pero no se le da prioridad a este, simplemente se ejecutan en orden de llegada. Así que aquí está la definición. El tiempo de espera es de 10 milisegundos para el proceso P1 y de 24 milisegundos para el proceso P2 y de 27 milisegundos para el proceso P3. Por lo tanto, el tiempo de espera es la suma de estos tres entre 3 y da a 17 milisegundos. Sin embargo, los procesos llegan en el orden P2, P3 y P1. Los resultados serán mostrados en el siguiente diagrama de Gantt, que es el que tenemos aquí abajo, que tiene un tiempo de espera de 3 milisegundos. Ok, ahora está el proceso el algoritmo de planificación SJF. Algoritmo de planificación con selección de trabajo más corto, SJF, Shortest Job First. Este algoritmo asocia con cada proceso de duración de la siguiente ráfaga de CPU del proceso. Cuando la CPU está disponible, se asigna el proceso que tiene la siguiente ráfaga de CPU, o sea, el tiempo para ejecutar el proceso, más corta. Si la siguiente ráfaga de CPU de dos procesos son iguales, se usa la planificación FCFS para romper el empate. O sea, en este caso se necesita seleccionar uno y sería el que llegó primero. Aquí tenemos otro esquema, sigue teniendo ciertos errores, pero lo puedo explicar. Utilizando la planificación SJF, le planificaríamos estos procesos de acuerdo con el siguiente diagrama de Gantt. Como podemos ver, el tiempo de espera es de 3 milisegundos para el proceso P1, de 16 milisegundos para el proceso P2, de 9 milisegundos para el P3 y de 0 milisegundos para P4. Y podemos ver que en la barra está P4 al inicio de la ejecución de los procesos. Por comparación, si estuviéramos usando el esquema de planificación FCFS, el tiempo medio de espera sería de 10.25 milisegundos. Este proceso o este algoritmo de planificación tiene ciertas ventajas. Uno, que optimiza el tiempo de utilización de la CPU y maximiza su utilización a la vez. Pero, ¿qué pasa? Hay veces en las que esto nos lleva a la inanición. Supongamos que un proceso conlleva 50 unidades o 50 milisegundos. Entonces este proceso va a estar en espera hasta ser el más pequeño en la ráfaga de tiempo. ¿Y qué pasa si están llegando procesos constantes que duran entre 15 y 16 o 15 y 20 milisegundos? El proceso más extenso se va a prolongar. Entonces esto es la inanición. En este caso se da la inanición. Ahora planificación por prioridades. El algoritmo SJF es un caso especial de algoritmo de planificación por prioridades general. A cada proceso se le asocia una prioridad y la CPU se asigna al proceso que tenga la prioridad más alta. Los procesos con la misma prioridad se planifican en orden FCFS. Un algoritmo SJF es simplemente un algoritmo por prioridad donde la prioridad, que es P, es el inverso de la siguiente ráfaga de CPU predicha.
Cuando más larga sea la ráfaga de CPU, menor será la prioridad y viceversa. Aquí podemos ver ya de una manera más detallada. Están los procesos, el tiempo de ráfaga en milisegundos y las unidades de prioridad que tiene cada proceso. Usando la planificación por prioridades, vamos a planificar estos procesos de acuerdo con el siguiente diagrama de Gantt. Está el proceso P2 primero, después está P5, P1, P3 y P4. Por mucha cantidad de tiempo que estos conlleven, se colocan en base a su prioridad. El tiempo medio de espera es de 8.2 milisegundos. Las prioridades pueden definirse interna o externamente. Las prioridades definidas internamente utilizan algún valor mensurable para calcular la prioridad de un proceso. En este caso, este algoritmo de planificación también lleva a la ignición, que es muy similar al algoritmo de planificación anterior. ¿Qué pasa cuando un proceso tiene una muy baja prioridad? Los procesos con mayor prioridad que puedan estar entrando constantemente van a ser ejecutados y este se va a quedar atrás, lo cual va a prolongar también ese proceso. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es la planificación por turnos. Dice que la planificación por turnos o round robin está diseñada específicamente para los sistemas de tiempo compartido. Es similar a la planificación FCFC, pero añade la técnica de desalojo para conmutar entre procesos. Dice que para implementar la planificación por turnos mantenemos la cola de procesos preparados como una cola FIFO de procesos. Los procesos nuevos se añaden al final de la cola de los procesos preparados. Quiere decir que funciona de que el primer proceso que llega es el primer proceso que sale. Por eso dice que es similar a la planificación FCFS. El primer proceso que llega, el primer proceso que se sirve. Entonces, igual el mismo nombre de la planificación lo dice, por turnos. Es por ello que el primer proceso que la CPU va a realizar es el proceso que le da prioridad. Generalmente esto es de manera secuencial y equitativa. Cada proceso recibe un tiempo de CPU fijo. Puede ser esto es conocido como quantum, durante el cual se ejecuta. En los quantum el CPU no puede dar mayor quantum a un proceso. Quiere decir que cuando el tiempo límite del quantum sobrepasa automáticamente el CPU, le da espacio al proceso que está en la cola. Este enfoque de planificación por turnos se utiliza comúnmente en sistemas multitareas, donde varios procesos compiten por recursos de CPU, que es lo que acabo de decir del quantum, de que al sobrepasar el tiempo límite, el mismo CPU va a quitar ese proceso y va a darle prioridad al que está en la cola. La planificación por turnos garantiza una distribución equitativa de la CPU entre los procesos proporcionados, una respuesta rápida al sistema y a las solicitudes del usuario. Un ejemplo de esto puede ser cuando abrimos el navegador, tenemos abierta el buscador de tareas, o tenemos abiertas varias ventanas. Entonces digamos que en este caso el CPU tiene una distribución equitativa de los recursos de todas esas ventanas abiertas. Aquí tenemos una tabla de lo que es el proceso de tiempo de ráfaga, el tiempo de los procesos y el tiempo de ráfaga. El tiempo de ráfaga se calcula en milisegundos. Aquí podemos ver en el diagrama de Gantt
tenemos varios procesos, tenemos 3 procesos, pero hay varios que se repiten. Y vemos que todos están distribuidos casi tienen la misma distribución. La variación es mínima. Y al hacer el cálculo de todo esto, nos damos cuenta que el tiempo de respuesta es de 5.6 milisegundos. O sea que es bastante rápido en comparación al montón de procesos que está realizando el CPU. Planificación mediante colas multinivel. Esta es otra clase de algoritmos de planificación en la que se ha desarrollado para aquellas situaciones en las que los procesos pueden clasificarse fácilmente en grupos diferentes. Estos procesos se pueden clasificar de dos formas. Puede ser procesos de primer plano, que son interactivos, procesos de segundo plano, que son por lotes. Un algoritmo de planificación mediante colas multinivel divide la cola de procesos preparados en varias colas distintas. Para explicarlo de mejor forma, se dice que es un método que lo asigna el CPU, el sistema operativo, para asignar tiempo de CPU a los procesos en función de su prioridad y características. En este enfoque, digamos que se crean varias colas de procesos, cada una con una prioridad diferente. Los procesos con mayor prioridad tienen acceso preferencial al CPU, o sea que el CPU en este tipo de planificación determina qué procesos son prioritarios a realizarse y qué procesos tienen una prioridad menor. Aquí está otro método, otro algoritmo de planificación, que son las colas de multinivel retroalimentadas. Normalmente cuando se usa el algoritmo de planificación mediante colas multinivel, los procesos se asignan de forma permanente a una cola cuando entra al sistema. El algoritmo de planificación mediante colas de multinivel retroalimentadas permite mover un proceso de una cola a otra, o sea que prácticamente es lo mismo que el de multinivel, solo que puede mandar un proceso a otra cola para que el CPU pueda darle prioridad a los procesos de mayor importancia. Una forma mejor de explicarlo es, digamos que hay una cola de procesos y en esos procesos hay uno que no es tan importante. Entonces en este método de planificación, el CPU determina quitar ese proceso y mandarlo a la cola. Continuamos con la planificación de sistemas multiprocesador. Si hay disponibles múltiples CPU, se puede compartir la carga. Sin embargo, el problema de la planificación se hace más complejo. Se ha probado muchas posibilidades y, como ya hemos visto, para el caso de la planificación del CPU como un único procesador, no existe una solución única. ¿Qué nos quiere decir esto? De que también hay que planear cómo el procesador puede solucionar los problemas y así las posibilidades que se le van a presentar para poder realizar cada proceso exitosamente. El método de planificación en los sistemas multiprocesador. Un método para planificar los CPU en un sistema multiprocesador consiste en que todas las decisiones sobre la planificación, el procesamiento de entrada y salida y otras actividades del sistema sean gestionadas por un mismo procesador. El servidor maestro, este multiprocesamiento asimétrico resulta simple porque solo hay un procesador que accede a las estructuras de datos del sistema. Un segundo método utiliza el multiprocesamiento simétrico, en el que cada uno de los procesos se autoplanifica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada proceso tiene que ser planificado con anterioridad para que se pueda realizar y el servidor maestro pueda así estructurar bien los datos en el sistema y el proceso se pueda cumplir según lo planeado. Afinidad al procesador.
Considere lo que ocurre con la memoria caché. Cuando un proceso se ha estado ejecutando en un procesador específico, los datos a los que el proceso ha accedido más recientemente se almacenan en la caché del procesador. Sabemos que la memoria caché está presente siempre, aunque específicamente nosotros no la veamos o no la utilicemos, está presente y está tomando almacenamiento. La afinidad al procesador toma varias formas. Cuando un sistema operativo tiene la política de intentar mantener un proceso de ejecución en el mismo procesador, pero no está garantizado que lo haga, nos encontramos ante una situación como afinidad suave. El equilibrio de carga. En los sistemas simétricos es importante mantener la carga de trabajo equilibrada entre otros procesadores para aprovechar por completo las ventajas de disponer de más de un procesador. Los mecanismos de equilibrio de carga intentan distribuir equitativamente la carga de trabajo entre todos los procesadores del sistema simétrico. Existen dos métodos generales para equilibrar la carga: migración comandada, push migration, y la migración solicitada, pull migration. El mecanismo multihebras simétricos. Los sistemas simétricos permiten que varias hebras se ejecuten de forma concurrente, ya que proporcionan varios procesadores físicos. La idea que subyace al mecanismo simétrico multihebra es la de crear varios procesadores lógicos sobre un procesador físico, presentando una vista de varios procesadores lógicos del sistema operativo, incluso en los sistemas con un solo procesador físico. Esto lo que nos quiere decir es, para no sobrecargar al procesador físico, se utilizaría este método y así podríamos tener los procesadores lógicos que ayudarían también a resolver los problemas y el plan que se estaba llevando a cabo para que siempre hayan buenos resultados. Continuando con la información, estaré hablando sobre las hebras, pero primero definámoslo un poco. Una hebra es una unidad básica de la utilización del CPU, o sea que es una secuencia de ejecución dentro de un proceso. Mientras que un proceso es una instancia de programa de ejecución, las hebras son las unidades más pequeñas dentro de ese proceso que pueden ser programadas y ejecutadas de manera independiente. En las hebras tenemos diferentes modelos. Tenemos hebras de nivel de kernel y hebras de sistema de usuario. A nivel de usuario, las nivel de usuario son gestionadas por la aplicación y no dependen del kernel del sistema operativo. Esas hebras pueden ser más rápidas y gestionar, pero no pueden aprovechar completamente los sistemas multiproceso. Mientras que las hebras de nivel de kernel son creadas y gestionadas por el sistema operativo, pero son más costosas de crear y gestionar, pero pueden aprovechar los recursos como de múltiples núcleos del CPU. Planificación de hebras. La planificación de hebras es un aspecto fundamental en los sistemas operativos modernos, ya que determina cómo se asigna el tiempo del CPU entre las diferentes hebras de un sistema concurrente. Los objetivos de la planificación de hebras son maximizar la utilización de los recursos del sistema, como la CPU, proporciona una respuesta rápida a las solicitudes del usuario y equilibra la carga entre los distintos núcleos de la CPU. Ámbito de contienda. Se refiere al entorno del cual las hebras de nivel de usuario se planifican y ejecutan sistemas que implementan modelos muchos a uno y muchos a muchos. El modelo muchos a uno, ese modelo, todas las hebras del nivel de usuario tienen una aplicación, se ejecutan dentro solo hilo del kernel. Eso significa que las hebras de nivel de usuario comparten el mismo contexto de kernel y compiten por tiempo del CPU en el mismo hilo, mientras que el modelo mucho a muchos, las hebras de nivel de usuario asignan a múltiples hilos de kernel, eso que permite la mayor concurrencia y aprovechamiento de los recursos del sistema. Se refiere al contexto en el que las hebras de nivel de usuario compiten por recursos del sistema dentro de un modelo específico de planeación de hebras, ya sea modelo a uno y muchos a muchos, o sea, en general. A eso se refiere el ámbito de contienda. Entonces, la planificación de Fred durante la creación de hebras Fred utiliza los siguientes valores para definir ámbito de contienda, que son Fred Scope Process, la planificación de hebras usando
PSC, and Fred Scope System, planificando obras usando SIGSIS. Bueno, el Fred Scope Process, cuando se especifica el ámbito de contienda, las hebras se planifican utilizando un esquema de planificación de procesos. En el esquema de planificación de procesos, las hebras compiten no solo con otras hebras dentro del mismo proceso. Eso significa que las hebras dentro de un proceso no competirán por recursos con hebras de otro proceso, lo que puede resultar en una planificación más eficiente y predecible en el contexto del proceso específico. Y tenemos los Breadth Scope System. Cuando se especifica este ámbito de contienda, las hebras se planifican utilizando el esquema de planificación de sistemas. En el esquema, las hebras pueden competir por recursos de sistemas con otras hebras de todos los procesos en el sistema operativo. Eso permite una planificación más global donde las hebras pueden competir por recursos de CPU y otros recursos del sistema con todas las demás hebras del sistema, independientemente de su origen de procesos. Ok, entonces vamos a dar algún ejemplo de sistemas operativos. Por ejemplo, planificación en Solaris. La planificación de hebras en Solaris se basa en prioridades y se adapta a diferentes tipos de trabajo y cargas de trabajo. A continuación, les explicaré algunos, como ser tiempo real. En ese tiempo, la planificación más prioritaria en Solaris se utiliza para procesos que tienen estrictos requisitos de tiempo, como aplicaciones de control de tiempo real. Los procesos con ese tipo de planificación se ejecutan sin interrupciones de procesos de menor prioridad. De ahí tenemos los de sistema. La planificación del sistema se utiliza para procesos de kernel y otros procesos críticos para el funcionamiento del sistema operativo. Los procesos con este tipo de planificación tienen prioridad sobre procesos de tiempo compartido, pero pueden ser interrumpidos por procesos de tiempo real. Y tenemos los de tiempo compartido. Ese tipo de planificación se utiliza para la mayoría de procesos de usuarios normales en Solaris. Se basa en la asignación equitativa de tiempo de CPU entre todos los procesos de tiempo compartido en ejecución. Los procesos de tiempo compartido se ejecutan en función de sus prioridades y la disponibilidad de tiempo del CPU. Interactiva. La planificación interactiva se utiliza para procesos que responden a eventos de entrada y salida del usuario, como aplicaciones de interfaz gráfica de usuario. Esos procesos se ejecutan con prioridades más altas y garantizar una respuesta más rápida a las interacciones del usuario. En resumen, podemos decir que la planificación de hebras en Solaris se basa en prioridades y se adapta a diferentes tipos de trabajo y necesidades del sistema. Los procesos de tiempo real tienen la mayor prioridad, seguidos de los procesos del sistema, los procesos de tiempo compartido y finalmente los procesos interactivos que requieran una respuesta rápida en la entrada del usuario. Con eso terminaría nuestra exposición. Muchas gracias.